Esta mañana, hermanos, vamos a compartir la reflexión, la meditación, y por alguna razón Dios puso en mi corazón hablar, hermanos, de temas básicos, de temas que a veces están allí, pero no entendemos el por qué, ¿verdad? Dicen de que en Inglaterra los soldados que cuidan el palacio, creo que de Buckingham, ellos tienen un gorro negro así bien peludo, ¿verdad? No sé cuántos los han visto, bien típico. Los soldados que están ahí, ellos no se mueven, ellos están firmes, excepto en el cambio de guardia. Y dicen, no es como una anécdota, ¿verdad? De que a ellos los pusieron allí porque un día, una vez hace muchos años atrás, pintaron las gradas del palacio. Y a ellos los pusieron para que le dijeran a la gente que la pintura estaba fresca. Pero imagínense que esa tradición quedó y hoy usted va a Inglaterra buscando a los guardias del Palacio de Buckingham para tomarse una foto con ellos. Pero a veces, hermanos, están las cosas allí y nosotros no sabemos los por qué. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, tocar las cosas básicas, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos en las casas? ¿Por qué evangelizamos? En esta oportunidad, hermanos, ¿por qué hacemos el llamado o el llamamiento a aceptar a Jesucristo? ¿Por qué a la gente le decimos levante la mano? ¿Por qué a la gente le decimos pase al altar? ¿Por qué a la gente le decimos quisiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿O qué es lo que le estamos ofreciendo cuando hacemos eso? A veces, hermano, damos el mensaje equivocado, las formas equivocadas, y está bien buscar nuevas maneras de evangelizar. Por ejemplo, 4 Leyes dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti, perfecto. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El canto de ven a Él dice, ven a Él y feliz para siempre serás. Y está bien. Y hay unos que son todavía más allá, ¿verdad? Y dicen, ven a Él y serás prosperado. Ven a Él y serás rico. Pacta con Dios una ofrenda de acuerdo a tu deuda. Dios quiere que camines en los pasos de su Hijo, por ejemplo. He oído predicaciones y me voy a abstener de nombres, voy a guardar un poquito la compostura esta mañana, hasta donde pueda. Pero una predicadora, por cierto, de acá de El Salvador, que ha tenido mucho impacto en Sudamérica, una vez le escuché diciendo de que Jesús no era pobre, de que Jesús en realidad él nació en un pesebre porque los hoteles de Belén estaban llenos ya. Así que, así dice ella, una vez yo fui a X parte, dice, yo tenía dinero, pero como los hoteles estaban llenos, así que tuve que quedarme en un hostal. Algo así le pasó al Señor. Y que José, su papá, no era un carpintero, sino que en realidad era un contratista, casi un arquitecto, y él pues tenía mucho dinero. De que, bueno, a Jesús le llevaron oro, ¿verdad? En su nacimiento, y que hizo todo ese oro que le llevaron, ¿verdad? O sea que él, y que en la cruz, el manto de él se lo pelearon porque era un manto tan valioso. Así que todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que escuchamos. Escuchamos, por ejemplo, a una pastora o profeta, ¿verdad? Que le dice a las personas, saquen un billete y pónganselo en sus oídos, dice la pastora, y escuchen qué es lo que les está diciendo el billete. Y dice, guarden silencio porque hay que ser muy sensible a la voz del billete. O sea, y uno empieza a oír todo ese tipo de cosas que nos ofrecen, cosas que le estamos ofreciendo a la gente. ¿A qué le estamos invitando cuando a la gente le decimos venga al evangelio? Bueno, y escuchaba al principio cuando surgió este tema de la alabanza y la adoración, hace ya como unos 30, 40 años aquí en el país, los primeros seminarios. Algunos se burlaban porque cantábamos el himno Más allá del sol, ¿verdad? Y decían, no, yo lo que quiero es riquezas más acá del sol, dice la gente. Entonces empezamos a entrar en una teología de prosperidad donde al final la gente viene al evangelio creyendo que le estamos ofreciendo otra cosa, pero ¿qué es lo que la Biblia dice de acuerdo a su palabra? Así que en primer lugar, hermanos, quiero que tengamos claro que la invitación era exclusivamente al arrepentimiento.
¿Estamos aquí? La invitación que Juan el Bautista hacía es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No había otra invitación. No era ven y serás rico, no era ven y serás feliz, no era ven y serás prosperado. No, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire lo que dice, hermano, vamos a ir a San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Nada más por un punto histórico, ¿verdad? Que el doctor Lucas era muy detallista, y para que los cronologistas pudieran atestiguar de que lo que él estaba diciendo era cierto. Dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, lo que está diciendo Lucas aquí es de que el César del imperio romano era Tiberio, y que Roma tenía sus regiones y en cada región tenía un gobernador, y el Medio Oriente lo había dividido en estas 4 partes, al menos en la zona de Israel, y la de Judea era Poncio Pilato. Pero también no solo había un control político. Le estoy mencionando esto porque a lo mejor Lucas dijo: miren, ¿saben lo que es predicar un mensaje revolucionario cuando el gobierno tiene un gran control político? ¿Saben lo que es predicar un mensaje revolucionario cuando la iglesia tiene un control religioso? Porque en el versículo 2 y 3 dice, menciona Lucas también y dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de, ¿qué dice, hermanos? Del arrepentimiento. La predicación de Juan el Bautista era, él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En otras palabras, lo que Dios dice: lo que ustedes necesitan es arrepentirse para que sus pecados les sean perdonados. Ahí comienza toda la historia de nuestra vida. Ahí comienza todo el renacimiento de nuestra vida. Juan el Bautista, aunque aquí no puse esos detalles, hermanos, pero él era el hijo de Zacarías, un sumo sacerdote. Él venía de una línea sacerdotal. Él pudo haber continuado con ese estatus que le daba ser hijo del sumo sacerdote, y él pudo haber continuado con el sacerdocio y haber tenido un privilegio alto en la sociedad de Israel. Sin embargo, él rompe con ese estatus, y en vez de vestirse las vestiduras de sacerdotales, él se viste con pieles de camello. En vez de estar dentro de un templo predicando, él se va por los desiertos gritando: una voz que clama en el desierto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él caminaba por los desiertos gritando esa palabra. Y dice la Biblia que comía miel silvestre y langostas. O sea, las langostas eran como los chapulines o los chacuates que decimos nosotros acá. Quizás los asoleaba en el desierto, los tostaba, los disecaba, les quitaba el abdomen y se comía lo demás como que era Choco Crispy, ¿verdad? Como que era tronador aquello, rico. Se les apetece un desayuno esta mañana. Pero el punto es este, hermano, de que el mensaje de Juan era en el versículo 4 al 6. ¿Qué dice el versículo 4 al 6? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El mensaje de Juan era: ábranle camino al Señor en su corazón, déjenlo que entre a sus vidas, no le pongan obstáculos al Señor en su corazón. Dejen que sus vacíos sean llenados por el Señor, pero a la vez, hermano, que esas cosas excesos y excedentes en nuestras vidas sean bajados. O sea, así como venimos a Cristo para que Él llene un vacío de nuestro corazón, así también tenemos excesos nosotros en nuestra vida que Dios necesita cortar. ¿Estamos aquí, hermano?
Es cierto, todos venimos por una necesidad, todos venimos por un vacío en el corazón, pero ya estando aquí, todos también tenemos a veces orgullo y altivez que necesita ser bajado. Y eso es lo que está diciendo Lucas aquí a través del mensaje de Juan. Lo altivo tendrá que humillarse, lo perverso y maligno tiene que hacerse recto, lo áspero, lo duro, la roca dura tiene que ablandarse, y todos los habitantes de la tierra se les mostrará cómo pueden ser salvos. Ese era el mensaje del Juan el Bautista. Pero el segundo punto esta mañana es: ¿qué entendemos por arrepentimiento? Si el mensaje de la Biblia es arrepentimiento, si el mensaje de Cristo fue arrepentíos, si el mensaje de Pablo es que todos los hombres se arrepientan, ¿qué entendemos por arrepentimiento? Hermanos, arrepentimiento en primer lugar no es miedo a la ira de Dios. ¿Estamos aquí? Hay gente, hermano, que no es que tenga arrepentimiento, lo que tiene es miedo del castigo. Y eso no es arrepentimiento. Yo les decía, y claro, aquí me meto en berenjenales, ¿verdad? Pero con esto del régimen de excepción, yo que soy predicador itinerario y bueno, ando por muchas partes, yo veía muchos jóvenes a veces, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo o venir al altar en un llamamiento. Pero déjeme decirle, hermano, que no todos buscaban a Jesús de corazón. Algunos, ¿por qué pasaban adelante? Algunos de pandillas, de maras, ¿por qué cree que pasaban adelante? Por miedo al castigo. Por miedo al castigo. Yo sé que esto tiene muchas aristas, muchas caras que decir, pero solo por si se me olvida, solo piense una cosa. De esos 60,000 o no sé cuántos están presos ahorita, mire, ¿cuántos de ellos estuvieran muertos al día de hoy si no estuvieran recluidos en un penal? ¿No se había puesto a pensar usted? Que a veces, hermanos, los planes de Dios aún es para salvaguardar nuestras vidas. ¿Cuántos de ellos estuvieran hoy en una tumba ya? Y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, sus mismos ciudadanos judíos lo iban a matar. ¿Y sabe cuál fue el método de Dios para que no lo mataran? Que lo metiera preso Herodes para resguardarlo. A veces, hermanos, no comprendemos estas cosas, pero mire lo que dice Lucas 3:7. Juan, cuando predica, ve venir el montón de gente a escuchar su mensaje. Y Juan era así, ¿verdad? Él era rajatabla, ¿verdad? Y le dice, y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Lucas 3:7, que dice, hermano, ¿cómo les decía? Generación de víboras. Lo que le está diciendo ahí es: ustedes todavía tienen la genética de la serpiente. Ustedes descienden en su naturaleza carnal, todavía traen los genes de la culebra. Y lo que ustedes andan haciendo no es arrepentirse de corazón. Lo que ustedes están haciendo es huir de la ira venidera. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por eso es que San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dice que hizo un poema que dice: no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni tampoco me detiene el ofenderte, el infierno que de todos es tan temido. A veces la gente lo que anda huyendo es del infierno, ¿verdad? Mire, es que cuando los juicios de Dios vienen, eso es terrible. Nosotros aquí no hemos visto nada. Pero fíjense que el otro día, un domingo en la tarde, ¿verdad? Yo estaba allá, después de los cultos de acá en la iglesia, estaba allá en mi casa, ya descansando en la zona, en la parte rural. Y empieza a temblar la tierra. Y yo nunca había estado así al campo abierto, ¿verdad? Pero hermano, la tierra se mueve como que fuera un lienzo de tela. Así. Yo decía, eso es surrealista. Eso es subliminal.
Cuando las cosas de Dios comiencen a pasar, hermano, la gente lo que le tiene miedo es a la ira de Dios, pero no un arrepentimiento verdadero. Hay otro ejemplo en la Biblia que no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Por el tiempo. La Biblia habla, de hermanos, de la predicación de Felipe y de Pedro. Estaban ellos predicando todavía creo que en las regiones de Samaria, no habían salido más allá todavía de Israel. Y mucha gente comenzó a convertirse a Cristo. Dentro de los que llegaron a aceptar a Cristo, llegó un mago llamado Simón. Este Simón, hermanos, practicaba la magia, tenía mucha influencia en la gente. Y dice la Biblia que él creyó también. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 13. ¿Qué dice Hechos 8:13? Simón también creyó, Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Uno dice, wow, un hermano más. Bienvenido, hermano Simón, a la iglesia. Él creyó, se bautizó y estaba con Felipe viendo las señales. Pero ojo, si aquí terminara la historia sería bonito. Pero mire lo que dice en el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón, hermanos? Yo quiero poder, quiero ser famoso, quiero que la gente diga que cuando yo pongo las manos recibe, aleluya. ¿Cuánto vale? Le dijo a Felipe. ¿Cuánto vale eso? Y les ofreció dinero para comprar el don de Dios. Hay gente que lo único que busca es fama. Hay gente que lo único que busca es reconocimiento. En nuestros países latinoamericanos, donde el evangelio se ha industrializado y somos millones, lo que a veces lo que buscamos es el reconocimiento. Y mire, hermano, entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro, hermanos? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué dice, hermanos? No es recto delante de Dios. Mi pregunta esta mañana es, ¿cuántos en la iglesia estaremos y no nos hemos arrepentido? ¿Cuántos en la iglesia estaremos sin arrepentimiento? Somos parte de una organización, somos parte de una congregación, pero no ha habido arrepentimiento sincero en el corazón. Y eso le pasó a Simón. Por eso que Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Había un mal corazón en él, porque no había habido arrepentimiento. Por eso es que el corazón de él todavía estaba lleno de maldad. Y le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que pudiera ser, hermano, ¿cuántos estamos en una iglesia huyendo nada más por miedo de la ira de Dios? ¿Cuántos estaremos en una iglesia nada más por el don o por el poder de Dios? Pero ¿cuántos también estaremos en una iglesia solo convencidos? Fíjese que un tercer caso esta mañana, ¿están conmigo, hermano? Un tercer caso esta mañana es el del rey Agripa. El rey Agripa era uno de los gobernadores de las regiones del Medio Oriente bajo el Imperio Romano. Probablemente él no era romano, era judío, pero había llegado cuando Pablo estaba preso. Y Festo, que era el gobernador, llama a Pablo para que él expusiera su caso, su defensa de por qué estaba siendo acusado antes de mandarlo hasta Roma como prisionero. Entonces Festo llama a otro compañero de gobernación, Agripa, y llega, y Pablo muy elocuentemente se dirige, ¿verdad?, hacia él. Y mire lo que dice en Hechos 26, 27 al 30. Ayúdeme a leer, por favor. ¿Qué dice? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿qué le dijo Agripa a Pablo, hermanos? Por poco me persuades a ser cristiano. Otra categoría de personas, hermano, que de acuerdo a la Biblia yo veo es que
Hay muchos persuadidos, pero no arrepentidos. Hay gente que fue persuadida, que cree, sí, es simpatizante, amiga del Evangelio, cree en el Evangelio. Sí, yo sé que el Evangelio es la respuesta, yo sé que el Evangelio es la solución, pero no ha habido arrepentimiento. Y es la causa, hermanos, por la cual muchas veces la gente dice, wow, ¿cómo puede pasar eso en una congregación? ¿Cómo puede una persona comportarse de esa manera? ¿Cómo puede alguien ser así? Es que lo que pasa es que ha habido persuasión, pero no ha habido arrepentimiento. Por eso es que el mensaje que ofrece la Biblia no es ven y sea rico, no es ven y sea prosperado, no, ven y arrepiéntete. Arrepiéntete para que sean perdonados tus pecados. Y hermanos, y Pablo dice, y dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cual soy, excepto estas cadenas. Quizás, hermano, me imagino yo, la Biblia no lo dice, si sí o no, pero no sé si Agripa se salvó un día. Pero si no lo hizo, ahorita en el infierno estará recordando cada segundo de su vida, por poquito, por poquito, por poquito me persuado a ser cristiano. Pero hermano, el último caso que yo quiero traer a memoria aquí es que a veces uno dice, bueno, pero yo soy bueno. Hay gente que dice, yo de qué me puedo arrepentir. Yo de qué me voy a arrepentir si yo soy bueno. Quizás en mi caso, hermanos, yo nací en el Evangelio. Pues no digo que ha sido perfecto ni completamente recto, pero toda mi vida he estado en una iglesia. Probé cigarro una vez y no me gustó, casi me caigo. Nunca quise tomar porque vi las consecuencias del licor en mi papá. Nunca quise probar una cerveza. Me pusieron la marihuana en la boca casi y no la fumé. Así que cuando a mí me decían, mire, y usted cuente su testimonio, yo me daba pena. Yo decía, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Porque hay unos sensacionalistas, se ha fijado que dan unos testimonios, hermano. Yo 500 kilos de cocaína, yo los pasaba por la frontera de Guatemala y que no sé qué. Y yo usaba una K-47, un M16 y yo le volé la cabeza como a 50. Yo decía, yo no. Si hasta, como les decía ayer a los hermanos, hasta decir malas palabras, me costaba, hermano, me costaba. No, yo me acuerdo que una vez me enojé con un compañero y el diablo me estaba tentando, ¿verdad? Porque yo estaba molesto y me decía el diablo, ofenderlo, decirle una mala palabra. Y yo, ¿qué le digo, verdad? ¿Qué le digo? ¿Estamos aquí, hermano? Y entonces yo decía, bueno, yo soy bueno, yo no necesito arrepentirme. Pero recuerdo que a mis 7 años, imagínense a esa edad, que uno no ha hecho mayor cosa en la vida, a mis 7 años, el hermano Víctor Basilo, un judío nacido en Belén, que predicó aquí en El Salvador por muchos años, abriendo iglesias, Dios lo usó mucho. Ese día, hermanos, era en la tarde, había toque de queda, los cultos los hacían temprano porque a las 6 de la tarde había que estar encerrado en las casas. Y yo recuerdo que había una campaña en mi iglesia donde yo asistía con mi mamá. Los varones a un lado, las hembras a un lado. Y ese día el hermano Víctor Basile hizo un llamamiento y no pasó nadie. Pero como las iglesias eran pequeñas, me dice a mí, Cipote, me dice, vos vení, me dijo, vení a aceptar a Cristo. Y yo pasé. Pero lo que le quiero decir, hermano, que a esa edad yo estaba en el altar y yo recuerdo que empecé a llorar, a llorar, a llorar, como si yo hubiera sido un gran pecador. Pero Dios estaba tocando mi corazón en un nuevo nacimiento, en un arrepentimiento.
Y eso es lo que nos falta a muchos hermanos. No hemos nacido de nuevo porque no hemos tenido un arrepentimiento genuino en el corazón. Y por eso, hermano amado, termino esta mañana con el último punto. Bueno, en el caso del joven rico, ¿verdad? Los mandamientos te saben. Y él dijo, sí, no matarás, no hurtarás, no habrá falso testimonio. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y él creyó que Dios le iba a decir, ya eres salvo. Y el Señor le dijo, no, una cosa te falta. Una cosa te falta. Ser bueno no es suficiente, hermano. Se lo digo con todo mi corazón. Hay gente que es muy religiosa, muy buena persona, pero con el dolor de mi alma se lo digo tajantemente esta mañana. Ser buena persona no te va a llevar al cielo. Entonces por gusto murió Cristo. Por gusto murió Cristo. Si ser buena persona sería suficiente para ir al cielo, por gusto murió el Señor. Pero dijo el Señor, no, no es suficiente, no te alcanza, hijo. Vas a quedar debiendo, queriendo ser bueno. Por eso voy al último punto. Si el mensaje del Evangelio es arrepentimiento, si ya vimos lo que no es arrepentimiento, y por eso es que en la iglesia hay tantos escándalos, en la iglesia en general del Evangelio, ¿verdad? Porque como no ha habido arrepentimiento, entonces, hermano, ¿qué es arrepentimiento? Fíjese que allí en Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18, ayúdeme por favor, hermano, a leer. Vamos a ir al aterrizaje ya de esta meditación. Pablo relatando su conversión, dice, yo entonces dije, cuando Pablo se encuentra con el Señor y mira que la luz que se le aparece en el camino y esa luz lo atraviesa, le atraviesa su alma y él cae al suelo, no sé si iba en caballo, en camello o a pie, pero cayó y él arrodillado pregunta y dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Y le da la misión, le dice, para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, o sea, es un uperete y un mártir de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que salgan del poder de Satanás. De eso se trata el Evangelio, de que la gente se le caigan las vendas, que salga de la oscuridad donde está. La gente vive una oscuridad y no alcanza a ver el pecado en que está. La gente no logra ver, hermanos, que se está autodestruyendo con lo que hace. La gente no logra visualizar que eso no es de Dios y dice, ve y ábrele los ojos a la gente que está en la oscuridad, sácalo de la potestad del demonio, arrebátele las almas al diablo. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia en los santificados. ¿De qué se trata el Evangelio? De ser parte de una congregación, de ser parte de una organización, de asistir a una iglesia. No, más que eso, hermano amado. El Evangelio se trata de quitarnos la oscuridad de nuestros ojos, de salir de las potestades del diablo y poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y además dice, herencia entre los santificados. Así que hay 3 pasos prácticos, por lo menos en términos de resumen, 3 pasos prácticos para el arrepentimiento. El primer paso es quitar la venda de los ojos que nos impide ver nuestra triste condición de pecado. Hay gente, hermano amado, que no puede ver su condición pecaminosa. No logran ver, hermanos, el mal en que están, porque a veces ni siquiera tenemos la vista para poder hacerlo. Yo les comentaba a los hermanos de que una hermana acá en la iglesia, una amiga doctora, tuve que llamarle, ¿verdad? Y miren, le digo, yo tengo como 15 años de no ir al seguro social. Usted todavía tiene influencia, le digo allí, porque cada cambio de gobierno, ¿verdad? Sí, me dice, ¿qué necesita?
Fíjese tal cosa. Bueno, y usted me dice, ¿por qué no va? Me dice ella, hay dos tipos de personas, me dice. Los enfermos, me dijo. No, perdón. Los que no se enferman y los enfermos que no consultan, me dijo. ¿Y a dónde cree que me puso ella inmediatamente? En enfermos que no consultamos. Y por no consultar no nos damos cuenta que tenemos problemas. Usted puede tener algo en su organismo que por el hecho de que no ha consultado, no se ha hecho un examen, usted no sabe que eso está allí. Y que puede ser grave en el momento que se dé cuenta. Puede ser grave. Así que, hermano, vamos a ir allí a un caso bíblico en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pablo dice en 2 de Corintios 4, 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿qué dice, hermanos? El Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué dice, hermanos? La imagen de Dios. Y uno dice a veces, hermano, ¿cómo puede ser que hay mujeres, hay chicas, hay señoritas, que el novio, perdón la expresión, el novio desde que son novios es penqueador? Pero ella está ciega, no quiere salirse de ahí. La está golpeando, la está maltratando, pero ella está allí. ¿Sabe cómo se llama eso? Ceguera espiritual. Hay gente, hermano, que la está pasando muy mal por el pecado, pero están ciegos. Así que el paso número 1 es quitar la venda de nuestros ojos para ver las situaciones que a veces no son agradables. Cuando el doctor me hacía la ultrasonografía de abdomen, como es amigo, ¿verdad? Veía yo que él me volvía a pasar la máquina y me volvía a pasar la cámara, no sé qué era. Y de repente él empezó como a dudar, ¿verdad? A insistir en eso y decía, aquí hay algo que no me gusta. Eso no agrada escucharlo. Pero qué bueno darse cuenta a veces, hermano, que allí adentro hay cosas que quizás no nos gustan, pero que si no nos damos cuenta que están allí, nunca vamos a poder salir de esa situación. La segunda cosa, hermanos amados, es sentir aflicción de espíritu. Yo ya casi termino, pero para mí esto es bien importante. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 9 al 10, mire lo que dice 2 de Corintios 7, 9 al 10. Pablo dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino que porque fuisteis entristecidos. ¿Para qué, dice, hermanos? Para arrepentimiento. Desde aquí ya Pablo nos está diciendo, miren, ¿saben qué? La tristeza tiene que llevarlos al arrepentimiento. Entonces dice Pablo: yo me alegro no porque hayan sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice, hermanos? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Y aquí viene el punto esta mañana, hermanos. ¿Hay iglesias perfectas? No. ¿Todos los que estamos aquí somos santos? No. Pastor, ¿usted no peca? Todavía sí, quizás. Tal vez no con los pecados del mundo, pero probablemente sí, porque no hay justo ni aun uno. La pregunta no es si pecamos o no pecamos. La pregunta es
¿Te duele pecar? ¿Te entristece el pecado? ¿Te causa angustia? ¿Te aflige el alma? ¿Sabe por qué esta pregunta la hago? Porque a veces nosotros pecamos y no sentimos ni el más mínimo dolor por el pecado. Y obviamente, hermanos amados, este mensaje da para predicar mucho más. También puede ser malinterpretado y pensar de que es adrede para alguien en lo particular. Créanme que no es para eso, hermanos. Es para que todos reconozcamos nuestra necesidad de arrepentimiento. Pero Pablo dice, ¿cómo puede ser que ustedes todavía pequen y no les cause ni el más mínimo rubor, ni la más mínima tristeza? O sea, ¿qué pasa entonces? ¿De qué lado estás? ¿A qué te has convertido? ¿A qué te invitaron? ¿Dónde hubo arrepentimiento en tu vida? Y aquí es lo que pasa, hermano, que Pablo dice, miren, dice Pablo, ahora me gozo porque ustedes fueron entristecidos, pero esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Todos sabemos, hermanos, de un caso acá en nuestro país de un pastor, ¿verdad? Que en su momento era un pastor de renombre, de una iglesia famosísima. Bueno, al menos había tenido fama nacional. Imagino yo que ya venía en las andadas del pecado, pero llegó un momento en que lo encontraron en un autohotel. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Porque fue pública, salió en los periódicos. Y yo no estoy aquí para juzgar sus acciones, su acto de pecado. ¿Sabe lo que indigna? Es que cuando lo entrevistan, él dice, lo único que he hecho yo es infidelidad responsable. ¿Estamos aquí? ¿Hay arrepentimiento ahí? ¿Hubo dolor por el pecado? ¿Hubo aflicción? ¿Se angustió su alma? ¿Se afligió y dijo, estoy al borde del infierno? Me estoy resbalando en el abismo. Y eso es lo que pasa, que la gente campantemente peca, pero no le duele su alma, no le duele su corazón. Todos recordamos cuando el hermano Jimmy Swaggart en los años 80 fue, pues, exactamente no sabemos los detalles, si pecó o no pecó, pero salió en los periódicos. Pero todos vimos como él pagó un programa exclusivo a nivel mundial para llorar y decir, perdónenme. Le dijo al mundo con lágrimas de dolor y a su esposa, perdónenme. Y eso es lo que no hay ahora, hermanos. No hay arrepentimiento. Y entonces, si seguimos más adelante, el arrepentimiento es el arma más rápida y efectiva para producir los frutos dignos de arrepentimiento. Dice allí, hermanos, hay gente que llora, pero no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Esaú lloró de remordimiento, pero hasta que ya no tenía la primogenitura. Saúl lloró de remordimiento porque ya no tenía el reino, no porque le hacía falta a Jesús. Judas lloró no porque le hacía falta a Jesús, sino porque le remordía la conciencia de que había traicionado al Señor. Allí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 11 dice ahí la palabra del Señor, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Cuáles fueron los frutos de esa tristeza? Dice Pablo, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa ustedes hicieron? ¿Cómo se indignaron? ¿Qué temor de Dios ustedes obtuvieron de eso? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo?
cómo se reivindicaron de esa situación. En todo esto, Pablo los felicita a los corintios, le dice: ustedes se han mostrado limpios en todo esto. Si me deja, hermanos amados, decirle, el caso que Pablo estaba juzgando era que un muchacho se había metido a convivir maritalmente con la madrastra. Usted lee en Primera de Corintios, se va a dar cuenta que el incesto, el pecado en la iglesia de Corintios se había metido tanto que hasta ese grado, ¿verdad? El chico estaba con la esposa del papá. Y Pablo dice: wait. ¿Qué onda aquí en esta iglesia? ¿Es normal eso? ¿Está bien? Dice Pablo. ¿No les indigna? ¿No se sienten mal? Entonces Pablo empieza a decir eso, y ese es el punto, hermanos amados. Yo no quisiera que como iglesia pensáramos, a veces la gente se equivoca, y aquí lo voy a personalizar un poco más. A veces la gente se equivoca, dice: no, es que a la Josué va de todo. Ese es el concepto de mucha gente. A la Josué va de todo. Se equivocó. Es cierto, venimos de todo, pero venimos a arrepentirnos de todo. Venimos a arrepentirnos de todo. Y por eso Juan el Bautista decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son sus acciones hoy después que se han arrepentido? Porque mala onda, si van a vivir lo mismo como eran antes, no puede ser. No ha habido arrepentimiento. ¿Dónde está la tristeza de sus corazones? ¿Cómo puede ser? Y aquí lo digo con el dolor de mi alma, porque yo quisiera no indignarme, pero lo digo, hermano, mire, con esta andanada que en este país se han inventado para hacer plata, lo que están haciendo es trayendo un montón de artistas de afuera para que se lleven el dinero, para generar dinero. Y usted se mira que cada semana, jueves, viernes, sábado, hay un artista internacional. Y está bien la gente que quiera ir. Y está bien, hermano amado, y no digo que está bien, pero está bien si usted quiere ir. ¿Sabe dónde a mí no me cuadran las cosas? Y yo digo: ¿cómo no indignarme? Cuando las personas, hermano, hasta se sacan fotografías y se publican y dicen: hey, no he hecho buen trabajo en esta iglesia. No he hecho bien las cosas en esta iglesia. No hay arrepentimiento. Para la gente es normal esas cosas. Yo me acuerdo que de chiquito me daba tentación. Después del culto llegaban los hermanos Flores a Guayúa a las fiestas patronales. Yo me acuerdo que más de alguna vez me fui a agarrar de la tela metálica para ver ahí, ¿verdad? Pero no crea que yo tranquilo allí, hermano, yo con un miedo aquí en mi corazón, ¿verdad? Aquí me hacía el corazón. O sea, todos hemos fallado. Pero no puede ser que lo veamos como algo normal. Por eso Pablo dice, ustedes le dicen a los corintios: qué defensa, cómo se levantaron de esta situación, cómo se arrepintieron. Por eso, hermano, no sé quién me ayuda con él. Gracias. El mensaje de Pablo, hermanos amados, era el arrepentimiento. ¿Y qué significa básicamente? Mire lo que dice Hechos 26, 19 al 20. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Hechos 26, 19 al 20? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Qué dice después, hermano? Haciendo obras que correspondan a su arrepentimiento. ¿Te arrepentiste? Pues que tus acciones sean congruentes con tu arrepentimiento.
Todos nos arrepentimos de comer a veces, ¿sí o no? Mucho comer. Cuando nos vemos ya con el estómago. Pero ¿qué volvemos a hacer en el siguiente tiempo de comida? Así que eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Si estuviéramos arrepentidos fuéramos al gimnasio. Obras dignas de arrepentimiento. Hay que cambiar de mentalidad, hermano. Yo solo le pregunto a usted, cuando nacemos, hermano, mire, la gente allá afuera está en modo pecado, en modo mundo, en modo vieja naturaleza, en modo animal, en modo diablo, en modo tinieblas, en modo carne. Pero los que estamos aquí adentro deberíamos estar en un chip diferente, en modo santidad, en modo cristiano, en modo nacido de nuevo, en modo espiritual, en modo hijo de Dios, en modo hijo de la luz. ¿En qué modo camina usted, hermano, allá afuera? La Biblia dice, hermano, de que habían dos presos, dos ladrones en la cruz a la par de Cristo. Uno le reclamó al Señor y le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Ese no estaba arrepentido. Pero el que estaba a la par le dijo: Señor, le dijo a aquel, cállate, le dijo, este no ha hecho nada malo. Nosotros, le dijo, merecemos estar aquí. El que no se ha arrepentido se autojustifica y dice: ¿por qué Dios me está castigando? Pero el que está arrepentido dice: Señor, te he fallado, he pecado contra ti. Póngase de pie esta mañana, hermano. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.